la honra y la gloria a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su divina presencia, venir ante su trono, y lo más hermoso para nosotros es poder deleitarnos en la presencia del Señor. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha dado fuerza, nos ha dado fortaleza, y es cierto, estamos firmes, es porque la gracia de Dios ha sido sobreabundante sobre nosotros. Gracias al Señor también que en su bendita palabra dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, hermano, hermana, la presencia de Dios siempre está con nosotros, y por eso es que siempre vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que es el llamado glorioso que el Señor le ha dado a su amada iglesia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bien, hermanitos y hermanas, para mí es un privilegio, es un honor poder saludarlos. Siempre con el buen deseo que usted esté disfrutando las bendiciones que Cristo Jesús conquistó allá en la cruz. Por eso es que somos el pueblo bendecido, y todo eso es por la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. También extendiendo este saludo a las familias y también a nuestros amigos. Dios les bendiga. Quiero decirle que Cristo Jesús es el Señor, el Salvador, el dador de vida eterna. Si usted no conoce a Jesús, hoy es el tiempo de restauración para su alma. Puede venir a los pies de Cristo y reconocer que el gran amor del Padre para usted y para mí es la venida de Jesús, que el Padre envió a su único amado Hijo para que viniera a esta tierra a perdonar pecados, a darle libertad a los hombres, a pregonar el año agradable, ese evangelio de gloria, ese evangelio de poder. Por eso es que nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús, que es el Señor, el dador de vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Todos los miércoles a las 7 estamos desde aquí, desde Australia, enviando este saludo, este mensaje, y siempre pensando en usted. Estamos acá con con un gusto, con un corazón dispuesto a que usted pueda ser bendecido con la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Efesios capítulo 3, vamos a tener una lectura hermosa, hermano, hermana. Así es que vamos a gozarnos al meditar en la palabra del Señor. Capítulo 3, el libro de Efesios capítulo 3. Cuando Pablo recibe estas revelaciones hermosas, qué precioso el proceder de nuestro Dios, de nuestro Señor, que levanta siervos, da la revelación de su buena voluntad para que nosotros como iglesia podamos ir aprendiendo y ver cuál es su buena voluntad para nuestra vida, no solamente para su iglesia, sino que también para usted si no conoce al Señor. Aleluya. Capítulo 3, Efesios, vamos a leer unos versículos, iniciando del versículo 1. Quiero que al leer esta porción vayamos meditando el contenido para sacarle el provecho a esta porción. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra, capítulo 3 de Efesios, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aleluya. Vamos a orar. Levante su oración al Señor y diga: Señor, habla a mi vida. Habla a mi vida, porque ese es el propósito de Dios, que siempre vaya hablando a través de esta palabra a su pueblo y a aquellos que Dios tiene misericordia. Así es que demos gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús hemos dado lectura a tu bendita palabra. Señor, los ponemos bajo la cobertura, bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que en cada vida, cada alma que va a escuchar este mensaje pueda ser bendecido, pueda ser edificado. Señor, trae revelación, derrama esa gracia y esa bondad sobre las almas, Padre. En el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor, quiero, mi Dios de gloria, que esta palabra sea de bendición, que sea de edificación a los tuyos y a todos aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar este corto mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, también rogamos por nuestros hermanos, aquellos que están débiles sean fortalecidos. Al que ha caído, Señor, levántalo, restáuralo, que es grande tu misericordia, tu bondad. Mi Dios eterno, y aquellos que también no te conocen, que tu gracia, tu bondad y tu infinita misericordia y ese amor grande siga fluyendo sobre las almas. Señor, que tus propósitos con las vidas tendrán cumplimiento, porque tú eres el soberano, tú eres el creador, tú eres el Dios sobre todas las cosas, y todo está sujeto bajo tu autoridad y poder. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bien, hermanitos y hermanas, conforme lo que hemos leído, queremos tener la meditación acerca del origen de la iglesia. El origen de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que está compuesto por todos aquellos hombres y mujeres que han venido a reconocer que Jesús es el Señor y que vino a esta tierra a dar vida, a perdonar pecados. Todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y lo hemos reconocido como el único Dios, el único Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios Padre, hubo en nosotros un tocar del Espíritu y venimos al arrepentimiento, y por lo tanto confesamos nuestro pecado, los arrepentimos de todo aquella vida de maldad que teníamos. Entonces el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos perdonó y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ese es los miembros de la iglesia, todos aquellos que hemos reconocido que Jesús es el Señor, que los hemos arrepentido y que hemos sido perdonados. Entonces el Señor los constituye o nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora fíjese que lo que hemos leído en estos versículos que dice el apóstol Pablo, que era un misterio que ha sido revelado en estos tiempos por los apóstoles y los profetas. Vea, es hermoso pensar en la salvación de los hombres, en el proceso en el cual Dios estableció para ir de hecho tras hecho, acción sobre acción, para llegar
a tener el conocimiento que la obra de nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, y por lo tanto cuando Él dio su vida, cuando Él derramó su sangre, compró un pueblo, y ese pueblo llegamos a ser los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Pero que antes de la venida de Jesús no se hablaba acerca de la iglesia. Es cierto que se ha hablado mucho del pueblo de Israel, la nación que es el pueblo escogido de Dios. Recuerde que está el pueblo de Dios, que es Israel, y también está el pueblo de Dios, que es la iglesia. Yo creo que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, aunque en el fondo venimos a todos aquellos que hemos reconocido que Jesús es el Señor, y aún los israelitas o los judíos que han reconocido que Cristo Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, vienen ellos y llegan a ser parte de esa nación grande, de esa nación que ha sido perdonada de sus pecados, que lo constituye la iglesia. Entonces la iglesia está formada por todos aquellos, por gentiles y judíos, pero con la única base es que han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el cual vino a esta tierra, murió en la cruz, dio su vida por amor a nosotros, murió, resucitó, fue ascendido a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia, por su pueblo, para que los propósitos que se han establecido según la buena voluntad y soberanía de Dios tengan cumplimiento, y así usted y yo tengamos la gran bendición de poder entrar a disfrutar esas mansiones gloriosas que el Señor ha preparado, esas moradas en el cual a Él le plació establecer todas esas bendiciones para los suyos. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios. Por eso que gracias al Señor, que como siempre he dicho, que en nosotros está ya la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Usted como hija, como hijo de Dios, recuerde que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra morada está allá, nuestra patria celestial está allá arriba. ¿De dónde vendrá Cristo Jesús? En las nubes, cuando venga a levantar su pueblo, más después vendrá con su amada iglesia, en el cual dará final a la gran tribulación, establecerá el milenio con la iglesia gobernando, y todo eso, hermano, todo eso es parte del proceso de la manifestación de la gracia de Dios, porque siempre las escrituras nos dicen que Dios el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento y adquieran vida eterna, perdón de pecados, y así son constituidos hijos de Dios, linaje de Dios, nación santa. Como digo, en el Antiguo Testamento no se hablaba de la iglesia, por eso que dice acá el apóstol Pablo, habla sobre un misterio, que allá no se hablaba todavía de la iglesia, pero que en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, Él es el que compró la iglesia, Él es el fundamento de la vida cristiana. Por eso es que gracias al Señor todos los sistemas sociales, todos los sistemas que el hombre ha levantado, muy sabio, muy inteligente puede ser el hombre, pero todo lo que él crea, todo lo que él establece en esta tierra tiene límites. No así los pensamientos de Dios, la obra de Dios, el proceder de Dios se estableció en esta tierra con fines eternos. Por lo tanto, la iglesia que ha sido tomada, que ha sido levantada por el poder de Dios, y nosotros que hemos sido perdonados y que estamos aquí en esta tierra luchando, prevaleciendo, estamos firmes en el llamado que el Señor nos ha dado, nuestro llamamiento, nuestro fundamento en Cristo Jesús. Él es la roca, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda de todo mal. Por eso es que nosotros hoy estamos siempre perseverando, luchando, los aferramos en la palabra del Señor, confiamos en
en Dios, nos sostenemos en Él, porque Él es el único Dios poderoso, Él es el eterno, es Él el vencedor. Por lo tanto, la vida cristiana siempre será de triunfo en triunfo. La vida cristiana será de triunfo en triunfo. Por eso es un deleite tener a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor. Fíjese, hermanito, hermana, pueblo de Dios. Quiero hacer un énfasis así, un rápido, de la diferencia que hay dentro del pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Fíjese que el pueblo de Israel, sus promesas fueron terrenales. A la iglesia la promesa es espiritual. Por ejemplo, cuando el Señor llama a Abraham, le da una promesa de una tierra llamada Canaán. De una tierra llamada Canaán. Y claro, pero dentro de esa promesa pues también está que de su simiente, de la simiente dentro del pueblo de Israel iba a salir el hijo del rey David. Eso ya reconocemos que según los propósitos de Dios, según lo que Dios estableció, es que dentro de la tribu de Judá iba a salir el león de la tribu de Judá, el rey de los judíos, pero que no solamente el rey de los judíos, sino que ahora es el rey de reyes y señor de señores. Yo no soy judío, usted es gentil seguramente, pero él es su rey, él es su señor. Tanto gentil como judío, aquel que ha venido a los pies de Cristo y lo ha reconocido como el único Dios y Señor y Salvador de su alma, venimos a ser un solo pueblo y ahora es el Rey, es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Entonces fíjese que cuando Dios le da la promesa a Abraham, se lo da señalando una tierra de Canaán, una tierra terrenal, pero no así a la iglesia. Es un poquito ahí está la diferencia, mire. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, capítulo 14 de San Juan, en el versículo 2, ¿se acuerda cuando ellos están ahí tristes, están atribulados y el Señor les ha hablado de su partida? Entonces viene el Señor y les da la palabra de aliento, porque ese es el plan y el propósito de Dios, siempre darle a su pueblo palabras de ánimo, que uno sea levantado, que uno tenga un conocimiento de cuál es el plan y el propósito de Dios. Porque oiga, hermano, hermana, si usted tiene claro cuál es su llamado, es cierto que vamos a tener aquí peros en este mundo, en esta tierra vamos a tener peros, pero oiga bien, si usted tiene claro el llamado que Dios le ha dado, el por qué ha sido perdonado, el por qué Dios lo sacó del mundo, si usted sabe que nosotros somos miembros de la patria celestial, entonces si usted tiene claro eso, pueden venir luchas, pueden venir lo que venga, se mantendrá firme porque usted sabe, tenemos el conocimiento que somos peregrinos en esta tierra, aquí vamos de pasada, nuestra patria celestial por toda la eternidad está ahí arriba donde está el trono de Dios, donde está nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el plan y el propósito de Dios, el haberlo sido perdonados, el haberlo sido sacado del mundo. Eso, hermanos, eso está en la soberanía, en su buena voluntad para usted y para mí. Gracias al Señor. Por eso es que el Señor le dice a sus discípulos que por qué estaban allí tristes, atribulados. ¿Por qué están así? Y él le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, no está señalando moradas terrenales, no está señalando una tierra terrenal como le fue dado a Abraham la tierra de Canaán, una promesa terrenal, mas a nosotros, por la gracia y la misericordia, como pueblo de Dios que somos, la promesa para nosotros es una mansión, las moradas allá arriba, en la eternidad.
Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Fíjese, otra diferencia dentro del pueblo de Israel y nosotros. Israel tenía y tienen razón porque son del linaje de Abraham. En una oportunidad está el Señor con los fariseos y le dice, nosotros linaje de Abraham somos. Él es nuestro Padre. ¿Y nosotros? ¿Usted qué es iglesia? En Isaías, cuando Isaías recibe la revelación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 53:10, el sacrificio que Él da en la cruz, el Señor le da la revelación a Isaías para que esa revelación se la dé al pueblo de Israel. No solamente al pueblo de Israel, sino que también a nosotros como pueblo de Dios. Usted que le gusta escudriñar las Escrituras y quiere saber cuál es su posesión, cuáles son las bendiciones. Entonces dice, el Señor le revela a Isaías que por la muerte de Cristo, por sus dolores, por sus angustias, verá linaje. Y ahí está usted y yo. No solamente para aquellos judíos o israelitas que han reconocido que Jesús es el Señor. Esos son los judíos mesiánicos que han venido a ser un solo pueblo en Cristo Jesús. Entonces la diferencia, amado hermano, hermana en Cristo Jesús, que en la época de Jesús, Israel o toda aquella gente se jactaban o ponían en que su linaje, su descendencia era de Abraham. Y nosotros somos linaje de Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Porque la mirada que tenemos es en Cristo Jesús, no en Abraham. Aquellos dijeron, nuestro padre Abraham. Usted y yo podemos decir, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre celestial, es el Padre eterno, creador de los cielos y la tierra, el que dio su Hijo amado por amor a nosotros. Es el amor del Padre sobre mi vida, sobre nuestra vida. Qué hermoso estar en las manos de Dios y poder contemplar la bendición que nosotros tenemos. Ahora, hermano, hermana, no es que nosotros seamos más grandes que ellos y que a los ojos de Dios somos iguales. Si muchos judíos han venido a los pies de Cristo, lo han reconocido como el enviado de Dios, como el Mesías, el restaurador, el que da vida eterna, tanto ellos como nosotros valemos iguales, porque somos el pueblo de Dios. Hermano, esas son las bendiciones que nosotros tenemos. Oiga, y esto es otra cosa hermosa, que hay que deleitarse. Fíjese que Israel no tiene ministerio evangelístico. La iglesia lo tiene, Porque el Señor le da la comisión a la iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Oiga, eso es la diferencia. Que nosotros, el evangelio que Jesús estableció, el reino de Dios que estableció en esta tierra, nosotros estamos dentro de ese reino y proclamamos que Jesús es el Señor. Ahora, en esa proclamación que se lleva el evangelio, tenemos el amparo divino por la palabra de Dios y entonces creemos en sanidad, creemos en milagros y creemos en prodigios. Otra diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia es que en los tiempos pasados, antes de la venida de Jesús, el Espíritu Santo no era para todos, sino que para unos, para aquellos que habían sido llamados por el Señor, que se les dio una función especial, mientras que a la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Cristo mora en mí, Cristo mora en usted, Cristo mora en el judío mesiánico. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros que hemos venido a reconocer y a confesar que Cristo es el Señor y que vino en carne
y que estuvo en esta tierra haciendo milagros, haciendo prodigios, sanando a los enfermos, dando las buenas nuevas, manifestando el poder y el amor de Dios. Mire qué bueno, qué gozo ser parte de esa iglesia. Porque no se trata que usted tenga méritos o que tuviera algunos puntos que calificaran para ser parte de esa nación santa, sino que es el amor y la misericordia de Dios, la bondad de Dios. A Él le plació llamarlo. Por eso que tenemos vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Jesús viene a esta tierra, hemos tocado algunas diferencias, pueden haber más, y lo hay, y los hay, pero quiero entrar en algo que cómo es que la iglesia surge. Oiga, como dice el apóstol Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjense lo que dice, misterio, que no se dio a conocer en otras generaciones, pero que Dios le plació revelar esos misterios. Y uno de los misterios que se habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, oiga bien, cómo es posible que nosotros, gentiles, nacidos bajo condenación, nacidos por ser descendientes de Adán, nacimos separados de Dios y que no buscamos de Dios, pero que Él tuvo esa compasión sobre su vida, sobre mi vida, y al haber sido perdonado de mis pecados, el Señor me da a mí y a ustedes la oportunidad de ser parte de esa nación santa. Ahora quiero que vea esto. Cuando digo nación santa, quiere decir que usted es un santo de Dios, que usted es una santa, apartado por el Señor con propósitos divinos. Oiga, fíjese, apartado por el Señor, apartada por el Señor, que surge de la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es que los propósitos divinos tienen cumplimiento y tendrán cumplimiento dentro de su vida. Y eso es un misterio. ¿Por qué misterio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oiga, pues, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a ser templo y morada del Espíritu Santo? Templo y morada del Espíritu Santo. Solamente es la gracia y la bondad de Dios que nos constituye vasos para honra y gloria de su nombre. O sea, vea pues, hombre, hermano, hermana, la vida de Dios, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y que al morar el Espíritu de Dios en nosotros es donde surge el anhelo y el deseo de tener una comunión con el Señor. Porque recuerde que Él es santo, 3 veces santo. Si no fuera la obra del Espíritu Santo en nosotros, no hubiera, hermano, dentro de nosotros un anhelo, algo, una fuerza que me llevara a tener una comunión con el Señor. Y aún así, quiero decirle algo, aún así, nosotros teniendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, son pocos. Son pocos, que nos gusta nuestras reuniones, nos deleitamos nuestras reuniones. Y es cierto, no lo vamos a negar, tiempo de oración son pocos. Uno dice, vamos a orar, día lunes a las 7 oración.
Entonces uno piensa como pastor, como líder dentro del reino de Dios, usted piensa que todos van a venir y que va a venir contenta la gente y vamos a venir, vamos a ir a orar, vamos a ir a clamar al Señor y a declarar victoria sobre todas las cosas. Es poco el remanente que viene, es poco. A veces ni el 10% aparecen. Y fíjese que... Y uno lo mira en Jesús, cuando Jesús le dice a los discípulos, ni una hora han podido ustedes orar conmigo. Ahora, el asunto es que cuando viene la tormenta y la tempestad, entonces, hasta llamamos a los líderes, al pastor, ore. Bueno, ¿y qué no tiene acceso usted a la presencia del Señor? Y no es que usted ha sido llamado por el Señor y que por la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue rasgado el velo y usted tiene el acceso al Padre, al lugar santísimo para clamar también. Entonces, pero... Vuelvo otra vez, hermano, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tendría que haber en nosotros un anhelo, un deseo de estar en nuestras reuniones alabando, exaltando el nombre de nuestro Dios y con el corazón abierto para poder recibir la palabra, el mensaje, para así ser edificado, ser fortalecido por la bendita palabra del Señor. Ahora, este ya es mal viejo. Esto viene desde el libro de los Hechos, ¿de acuerdo? De aquel muchacho que dice que Pablo estaba predicando el mensaje. Ahora, que oiga quién era, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hombre con evidencias que el poder de Dios fluía ahí en su vida, un hombre que estaba en las manos de Dios, era instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, allá estaba aquel muchacho sentado en la ventana. Y a mi parecer estaba más para afuera que para adentro, porque si se durmió, si estaba inclinado para adentro hubiera caído, pero cayó para afuera. Y que Pablo predicaba, un hombre con el poder de Dios. Pero, como digo, es mal viejo, pero mi invitación es a usted, hermano. Vamos, clamemos a nuestro Dios. Porque oiga, es que es por eso dice que es un misterio. Que, bueno, ya para nosotros ya no es misterio porque ya está revelado. Usted es parte de la iglesia del Señor, si eso fue en el Antiguo Testamento. Por eso que el apóstol Pedro le costó entender esto. Y cuando el Señor le habla, el Espíritu le habla que tiene que ir a la casa de Cornelio, él no quiere ir, pero anda, le dice, anda. No llame inmundo aquello que yo he bendecido, que he purificado. Uy, dice que es abominable ir a la casa de un gentil. Y por eso no había entendido hasta que cuando el Espíritu Santo le habla a Pedro, dice, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Entonces viene la revelación que también a los gentiles, como dice aquí Pablo, que nosotros somos coherederos junto con los judíos de las bendiciones en Cristo Jesús. Oiga, ese es el misterio revelado. Por eso usted debe de darle gracias al Señor que somos parte de esa nación bendita, de esa nación santa, de esa nación, hermano, que por gracia y misericordia llegamos a ser parte de una nación que por toda la eternidad vamos a tener una comunión. Nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar en la presencia del Señor, de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Hermano, oiga, hermano, siempre he dicho que aquí las cosas en la tierra, los problemas y todo eso son temporales. Pero no así la promesa gloriosa de Dios que nos llevará por toda la eternidad a estar en la presencia del Señor. Seremos semejantes a Él porque ese es el plan divino, el plan que Dios trazó por amor a nosotros. Todo en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces fíjese que Cristo Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz, y al morir en la cruz, todo aquel que reconoce
que Cristo Jesús vino en carne, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó y fue ascendido a los cielos. Todo eso es obra de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hermano, hermana, iglesia del Señor, a nosotros somos parte de esa iglesia. Entonces, fíjese que los tres pasos fundamentales de la existencia de la iglesia, bueno, se basa en la persona que es Cristo Jesús, en la persona que es Cristo Jesús. Porque Él es el dador de vida eterna, Él es el fundamento, Él es la vida, Él es el que da vida a la iglesia a través del Espíritu Santo. Por eso dice que Cristo Jesús es el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces la iglesia se sostiene o se mantiene por la persona, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento no se hablaba de la iglesia, no se hablaba de una salvación al pueblo gentil, ni mucho menos que iban a tener vida en Cristo Jesús por toda la eternidad, o que el Dios de Israel iba a ser el Dios de nosotros a través de la gracia y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso cuando hoy en día como iglesia podemos palpar todo el proceso de la salvación que Dios dio para que nosotros seamos salvos. Fíjese, la muerte de Cristo es uno de los fundamentos, un fundamento de la iglesia, porque en la muerte de nuestro Señor Jesucristo se paga el precio, se compra un pueblo a precio de sangre. Fíjese, en la obra, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, gracias a Dios, en el Antiguo Testamento habían hombres que ya habían obtenido la revelación, como el profeta Isaías, que Cristo, que iba a venir el Mesías, que iba a morir en la cruz, que no iba a abrir su boca, que como oveja iba a ir al matadero y que iba a ser inmolado por nuestros pecados, pero que iba a haber linaje. Para el pueblo de Israel eso era inconcebible. Entonces, pero gracias al Señor que ya para nosotros tenemos la revelación con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo derrama su cruz, derrama su sangre, y es allí donde hemos sido comprados y perdonados de nuestros pecados. Entonces Jesús es sepultado y resucita. En la resurrección está la potestad, que Él es el vencedor, venció la muerte. Nadie lo pudo detener, por el poder de Dios resucitó. Y ahora se confirma lo que Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Ahora tenía que realizarse, tenía que morir en la cruz para poder resucitar y poder confirmar que el que estaba allí era el dador de vida eterna. Ahora, si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, con seguridad podemos decir que lo que se ha establecido, que sonará la trompeta y que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que durmieron en Cristo van a ser levantados. Todo eso es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, no se quedó en la tumba, y esa es la victoria para nosotros, y es la confirmación que la tumba está vacía. Por eso que hoy nosotros tenemos la seguridad, la convicción que Cristo Jesús es el dador de vida eterna, y hemos recibido el perdón de pecado. Quiere decir que nosotros vamos a morar por toda la eternidad, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho, en la resurrección. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahora falta el otro elemento, y es la ascensión.
la muerte, la resurrección y la ascensión. En la ascensión, Él se lleva a los que estaban cautivos y se los lleva al paraíso. Oiga, en la ascensión, mire, cuando Jesús ya ha resucitado y se encuentra con los discípulos, Él dice, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Él tiene potestad sobre toda autoridad. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre fuera o más alto que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay. Por eso dice las Escrituras que toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Nosotros hoy en esta tierra, en estos momentos, en la tierra podemos decir que Cristo Jesús es el Señor. Lo hacemos con gozo, con alegría. Pero va a haber un tiempo que el hombre va a reconocer el señorío de Cristo, pero va a ser tarde. Ya no va a haber tiempo de un arrepentimiento. Por eso es que dice que toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Con alegría y gozo confesamos que Cristo Jesús es el Señor. Ese es en la ascensión. Oiga, dijo Jesús, con esto termino. Me es necesario que me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo, que lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Y es cierto, cuando Jesús fue alzado a los cielos, aquellos hombres y mujeres, 120 en el aposento, estaban orando y de repente vino como viento recio y lenguas de fuego se pusieron sobre ellos. Y allí, hermano, inicia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquella que fue comprado, que salió del costado. ¿Por qué, hermano? Mire, oiga, hay un paralelismo entre Eva y Adán. Oiga, fíjese que dice que el Señor formó a Adán, el hombre, de polvo, y sopló, y vino a ser alma viviente. Aquellos hombres que habían estado con Jesús se van al aposento alto y ahí viene el Espíritu de Dios como un soplo de viento fuerte. Recibieron ellos el poder del Espíritu Santo y vinieron a ser gente, pueblo vivo de Dios. Por eso dice las Escrituras que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, porque el poder del Espíritu Santo es vida, es poder, es sanidad. El poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos la potestad y la autoridad de ponerle barrera a los espíritus malos, a los demonios. Por eso dice que el espíritu de iniquidad no se mueve en esta tierra, porque la iglesia está aquí, porque hay alguien quien lo detiene y es el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está en nosotros, que somos la iglesia. Un misterio revelado que para nosotros ya no es misterio. Oiga, qué hermoso ser parte de la iglesia del Señor. Por eso a mí me sorprende, muchos cristianos, muchos creyentes no vienen de las congregaciones si no les llaman, si no los invitan. Qué lástima, qué lástima. Todo que tiene vida tiene que moverse para donde genera vida. Una plantita a la orilla de la ventana siempre va a estar con las hojitas buscando en los rayos del sol, porque es alimento para ellos. Si usted es hija de Dios, hijo de Dios, y hay un descuido en la oración, y puede venir allí a su congregación a orar, a clamar, vaya. Porque la comunión que usted tiene con el Señor tiene que depender de usted con el Señor, no depender del otro. Aquel día usted dará cuenta de sus obras, no de las obras del otro, como creyente. Así que gracias al Señor y espero que esta
palabra haya sido de bendición. Solamente dele gracias al Señor. Este mensaje fue pensando en usted, el misterio de la iglesia que fue revelado, el origen de la iglesia que es en Cristo Jesús, en base a la muerte, a la resurrección y a la ascensión. Me es necesario que me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios vino, el Espíritu Santo vino sobre aquellos en el aposento alto y comenzó la iglesia a predicar el Evangelio. Hasta hoy en día, oiga bien, con esto termino, hasta hoy en día, el libro de los Hechos no se ha terminado, porque no somos la continuidad del libro de los Hechos. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos. Gracias al Señor, que espero que esta palabra haya sido de bendición. Firmes en Cristo Jesús. Esperemos la venida gloriosa del Señor con paciencia. Pronto sonará la trompeta. Y mi querido, estimado amigo, si no tiene al Señor y suena la trompeta, oiga, se quedará en esta tierra a pasar una gran tribulación. Pero hoy es el tiempo. Venga a los pies de Cristo, confiese sus pecados y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y su vida va a tener un cambio. Y su esperanza de gloria será que Cristo Jesús vendrá y lo levantará y estará por toda la eternidad con él. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Aleluya.